El más tenebroso capítulo de la historia del ser humano cobra vida cuando bárbaros sin ningún derecho y con mucha fuerza vulneran la dignidad, saquean el alma, violan el futuro y desarraigan el presente. A lo largo de los últimos años se ha hablado mucho del desplazamiento forzado en Colombia, de la cantidad de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares para salvar sus vidas todos los días, de sus necesidades y de lo escaso de los recursos existentes para atenderlas. Pero aún se tiene una vaga percepción del sufrimiento de quienes son expulsados de sus tierras y del impacto inmediato y futuro del desplazamiento en sus vidas y en las de sus hijos, existiendo un entendimiento muy limitado de la forma en que el desplazamiento hace víctimas a quienes lo sufren. Generalmente su situación se asocia a un problema de pobreza o incluso a una decisión voluntaria para buscar mejores oportunidades en las ciudades. Muchos no comprenden que las personas desplazadas no buscaron esa situación, sino que fueron obligadas y fueron víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos, violaciones que continúan aún después del desplazamiento. No entienden que los desplazados son el mayor grupo de víctimas del conflicto que vive el país. Desde épocas remotas se presentan ejemplos de humildad y solidaridad en medio de la guerra. Alarico, rey visigodo, prohibió a sus soldados, cuando tomaban Roma, violentar a las mujeres. Ciro, rey de Persia, y Alejandro Magno dieron órdenes de tratar con indulgencia a la población civil de las regiones conquistadas, de proteger sus bienes y edificios religiosos. En Colombia, desde épocas independentistas, se han establecido instrumentos humanitarios aplicables a las situaciones de conflicto armado. El Tratado de Regulación de la Guerra suscrito por Bolívar y Murillo, los trabajos de Andrés Bello sobre los derechos de las gentes, la Constitución de Río Negro de 1863, las constituciones de 1986 y 1991 son las principales expresiones materiales y jurídicas en torno al propósito de limitar las hostilidades. Vale la pena anotar cómo los acuerdos de paz que promovieron la desmovilización y reinserción a la vida institucional del M-19, el PRT, Quintín Lame, EPL y de la corriente Renovación Socialista, ha tenido en cuenta implícita y explícita las reglas fundamentales del derecho internacional humanitario. Estos hechos humanitarios demuestran cómo es posible dar límites a las hostilidades cuando medie entre las partes en conflicto transparencia y voluntad política y recíproca. De igual manera, confirman la validez del derecho internacional humanitario como medio o herramienta para contribuir a la construcción de la paz. La aplicación del derecho internacional humanitario, además, frena los desbordamientos de la guerra, pretende reducir el número de muertos y heridos en combate y evitar el daño material ocasionado en torno al ser humano. De otro lado, su aplicación es una carta de presentación hacia la comunidad internacional que demuestra la soberanía y democracia del país. En Colombia, el fenómeno del desplazamiento comienza en los años 50, en el periodo de la violencia, cuando se enfrentaron los partidos políticos en una guerra a muerte que obligaba al partido minoritario a abandonar sus tierras y ganado. Más tarde, la guerra de los carteles en los años 80 y 90, con la aparición de los grupos de autodefensas, escoltas de narcotraficantes y sicarios, que por informaciones suministradas o roces entre la población y sectores armados, apareció la figura del soborno, el chantaje, amenazas que obligaban y desposeían a las víctimas. Es así que se considera desplazada toda persona que ha sido forzada a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de actividades económicas habituales, porque su vida
su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. Es decir, toda persona que al percibir que su vida, su integridad física o libertad sean amenazadas por conflicto armado interno o externo, aquí entra un elemento subjetivo. Si la persona no sabe que la van a matar, ni se da cuenta de la situación, pero objetivamente, el desplazado sí se da cuenta de que su vida puede ser aniquilada porque mataron a un familiar y él puede correr la misma suerte. Se ve obligado a huir para sobrevivir. Hay tendencias a tildar a los desplazados como pertenecientes a alguna organización. Estos en su mayoría no pertenecen a ninguna organización. Como se puede ver, en el grueso de la población no tienen nada que ver con los aspectos políticos, sindicales o de índole gremial. Son gente sencilla que busca la manera de sobrevivir y vivir en paz. Y en comparación, ¿el apoyo recibido antes o durante el desplazamiento es cuál? ¿Quién les ha dado la mano? ¿Quién los ayudó? Antes y durante, normalmente, son los familiares. Luego del conflicto que generó el éxodo, no desean retornar a sus tierras por miedo. Este es un factor muy importante que hay que tener en cuenta con todas las consecuencias psicológicas que genera la violencia. La pugna por controlar el territorio entre el ejército de la nación, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes provoca que la población rural huya de los combates. La razón, además de las balaceras mismas, reside en el hecho de que cuando una población ha sido controlada durante un periodo de tiempo determinado por algunos de los actores armados y como fruto de los combates es tomada por otros de esos actores, suelen resultar frecuentes las limpiezas, en las que se asesinan a todo aquel considerado informantes o afín al grupo armado expulsado. En otras ocasiones, el destierro consiste en un fin en sí mismo, pues las fértiles tierras para el ganado o el cultivo de drogas suelen ser ampliamente disputadas. El desplazamiento forzado de personas ha tenido en Colombia causas económicas, sociales y políticas. Además, ha sido una problemática que genera gran preocupación entre las autoridades y la población en general por tratarse de un fenómeno que involucra no solamente un inconveniente de orden público en el país, sino también una profunda crisis humanitaria que cada vez alcanza niveles más altos en los que personas de distintas partes del país tienen que enfrentarse en el momento menos pensado al abandono y desarraigo de sus sitios de origen, junto con sus costumbres, tradiciones y todo lo que esto encierra. ¿Hasta cuándo?